Escuchas a La Informante, el podcast de la neta, en el que te mantenemos al día en los debates sobre democracia, derechos humanos y derechos de las mujeres, con la conducción de la periodista Luna Grado. Hola a todas, todos, todes quienes están escuchando o viendo La Informante. Mi nombre es Luna Grado, soy la directora de La Neta y para este episodio me encuentro con Martín de la Sota, quien es psicólogo y fundador de Chile Necesita ESI o Educación Sexual Integral. Bienvenido, Martín. Hola, muchas gracias por la invitación. Y bueno, como podemos quizás adelantar con el nombre de la organización que funda Martín, hoy día queremos hablar sobre educación sexual integral. Vemos que es un tema que cada cierto tiempo vuelve a resurgir en el debate. Lamentablemente cuando resurge es como hay muchas posturas quizás en contra, hay gente que la defiende muy arduamente también, como el trabajo que realizan ustedes. Entonces, en este episodio de La Informante queríamos un poco abordar en general qué es la ESI y ver quizás como los argumentos a favor y en contra, cómo se avanza hacia una educación sexual integral, por qué es necesaria. Entonces, bacán. Llamaron a la persona correcta. Sí. Nosotros ya habíamos hablado con Martín para una notita que también pueden revisar en La Neta, así que para eso estamos acá, así que les invitamos a mantenerse escuchando este episodio. Y partir entonces, como mencionaba, hay muchos mitos en torno a ESI. Estuvimos viendo como los debates de la discusión en torno al proyecto del 2020 y había gente diciendo que era una perversión, que se iba a entregar prácticas sexuales a niños de 6 años, que va en contra de la familia. Entonces, y también está como esto de que la educación que recibimos como en los liceos, en los colegios, tiene mucho que ver solo con como cuidado del embarazo, de enfermedades de transmisión sexual, si es que. Entonces quería preguntarte de qué hablamos cuando hablamos de educación sexual integral, como qué contempla. Bacán. Mira, lo primero que está ahí mencionando sobre como estos pánicos morales que se generan en torno a la ESI, que lamentablemente la gente se entera de que la ESI existe porque le dicen algo malo de la ESI. No, entonces ya vienen como con una posibilidad de hacerse como su propio juicio al respecto, que ya está teñido de muchos prejuicios y muchas mentiras que andan circulando, pero lo que encuentro que es importante que atendamos como a esta gran discusión país que se viene. Yo creo que realmente va a ser como trascendental, así como fueron las 3 causales o el divorcio en su momento, o la discusión de los hijos ilegítimos. La ESI va a ser como la gran siguiente discusión valórica en el país, si se puede decir de esa manera. Lo bueno que nos dejan estos antecedentes previos de estas discusiones que te mencionaba es que ya tenemos evidencia de que todos estos como malos augurios que decían los sectores conservadores se cayeron a pedazos. Decían, si se aprueba la ley de divorcio, entonces van a haber menos matrimonios. Mentira. Si es que se aprueba el matrimonio igualitario, entonces va a haber más abuso sexual infantil. Mentira. Si es que se aprueba el aborto en 3 causales, entonces van a estar abortando por deporte, decían. Mentira. O sea, hay evidencia histórica de que cada mala consigna que le intentan atribuir a estas demandas sociales no son como ellos dicen que van a como el fin del mundo cada vez que... Claro, entonces como cabros, ya no les resultó. Entonces, tengamos una discusión honesta, seria. De hecho, Chile Necesita ESI se plantea diciendo eso, tengamos la conversación pendiente. Acá no se trata de querer como meter a la fuerza una temática nueva, sino todo lo contrario, es conversar las cosas que usted, señor caballero y señora, no tuvieron en su momento en la infancia con sus padres y madres. Son las discusiones que a usted te hubiera encantado hacer las preguntas, por ejemplo, en el colegio y nadie se las respondió a tiempo. Son las cosas que le da vergüenza todavía conversar el fin de semana con sus amigos. Esas son las conversaciones pendientes que la ESI viene a responder. Así que respondiendo a tu pregunta de qué vamos a entender por educación sexual integral, va a ser el proceso de aprendizaje y enseñanza de todo lo referido a la sexualidad del ser humano y la afectividad en su amplia dimensión, ¿no? Como lo integral viene a decir esto, no solamente lo biológico, no solamente lo corporal, porque si uno piensa en sexualidad dice al tiro como genitales, intimidad, y en buena parte tiene que ver con eso, claro, pero también tiene que ver con el desarrollo de la identidad, de la autoestima, las relaciones interpersonales, el proyecto de vida, y discusiones quizás más culturales respecto al género, a cómo las personas se organizan para hacer familia, etc. Entonces, lo integral viene a entender como la sexualidad en todas sus dimensiones
Y por otro lado también entender de que esta no es una educación que solamente puede pasar por un currículum, es decir, por contenidos en el texto, en el libro de clase, que sí, también es importante, pero lo integral también significa que vamos a educar con el ejemplo, en el patio, en la manera de resolver conflictos, en propiciar un clima respetuoso, libre de violencia, o sea, transversalmente se abordan estos temas. Y ahí una pregunta que surge siempre es como en torno a ¿desde qué edad se plantea la educación sexual integral? ¿Es a lo largo de toda la enseñanza? ¿Cómo funciona eso? Sí, pero no se vayan del podcast. Déjenme terminar mi respuesta. Yo sé que hay gente que les preocupa esto, porque dice como 2, 3 años y vamos a estar hablando de estos temas. Ya, yo quiero poner un ejemplo que es muy, muy ilustrativo a qué nos referimos. ¿Se puede enseñar matemáticas a un niño de 2 años? Cualquier persona diría que no. Y uno encontraría brutal, por ejemplo, a un niño de 5 años intentar decirle como ya, pues aprenda a sumar, aprenda a restar, porque no le da la cabeza nomás, pues, ¿cachai? La ESI tiene como sentido también de neurodesarrollo, ¿no? Está como basado en evidencia científica de cuál es la pertinencia etaria de cada contenido. Y eso también pasa en matemática, en lenguaje, en inglés, en ciencias naturales, en historia. Por algo ustedes aprendieron en primero básico algunas materias y después se fueron complejizando con el tiempo. Aquí voy con el ejemplo de matemáticas, que si en primero básico ya los niños saben sumar, es porque hubo una muy buena profesora en kinder que hizo la pega de enseñarte los números, no a sumar, pero sí a enseñarte los números, que los niños desarrollen, por ejemplo, noción de cantidad, noción de grande, chico, de que si tengo, por ejemplo, 5 pelotas en un vaso, y en otro tengo un vaso enorme con 5 bolones, bueno, da lo mismo la cantidad sigue siendo la misma, solamente disminuye el tamaño. Esas nociones básicas son fundamentales para aprender a sumar en séptimo. Entonces hay un sentido de progresividad del conocimiento, ¿no? Que se va formando, que va más allá de la aritmética, sino que tiene que ver con noción de cantidad, de números, etc. Lo mismo pasa con la ESI. Yo no puedo hablar de consentimiento sexual con alguien de primero básico, pero sí puedo enseñar sobre consentimiento, a pedir permiso, por ejemplo, a que yo no le saco el estuche al compañero, le robo la goma y después la tiro al basurero, sino que tengo que preguntarle primero si es que quiere darme el permiso, si es que me la presta, si es que me prestan algo yo lo cuido, lo respeto y después lo devuelvo. Y eso no significa que, por ejemplo, le puedo robar la goma mañana. Entonces son esos pequeños conceptos del consentimiento, de que es reversible, de que tiene que haber un sí auténtico, que no puede ser bajo presión, que te van preparando la discusión para después decir, cuando son más grandes, ¿te acuerdas de eso que aprendiste con la goma de borrar en primero básico? Bueno, ahora se aplica con pedirle un beso o pedirle la mano a la compañera, al compañero. Ese es el sentido de progresividad que la ESI te estimula a trabajar en la sala de clases. Súper bueno el ejemplo, como que me abrió la mente, porque claro, creo que es una de las preocupaciones que puede ser es una preocupación legítima, como de la familia, el pensar como qué le están enseñando a mis hijos y a mis hijos, hijas e hijes. Y en ese sentido también respecto a la ESI hay como tensiones entre como el que la familia tiene que enseñar estas cosas, esto se aprende en la casa, esto le enseño yo a mis hijos, y otra postura que es como el Estado tiene que hacerse cargo. Entonces, ¿de qué forma la familia puede también colaborar en la enseñanza de la ESI? Sí, mira, ahí a mí me encanta siempre partir precisando de que siempre hay educación sexual. O sea, usted señor, usted señora, si se niega a que sus hijos tengan ESI en el colegio, aún así su hijo está aprendiendo de sexualidad. Porque los seres humanos somos seres sexuados. O sea, es algo que tú puedes prohibir, que tú puedes obligar, que tú puedes forzar, que tú puedes invisibilizar, que tú puedes intentar moldear de una u otra manera, pero siempre va a haber. Nuestra propuesta es que esa forma de moldearlo sea integral. Y ahí te entran las distintas cosas que ya veníamos conversando, ¿no? Pero educación sexual siempre ocurrirá. Desde el momento en que, por ejemplo, uno le explica a un niño pequeñito de que existe la Virgen María, por ejemplo. Bueno, ya le estamos diciendo que hay mujeres que son vírgenes, ¿cachai? O sea, nos tenemos que hacer cargo de eso, porque lo contrario ahí empiezan a salir todos estos imaginarios que se llenan de tabú, de mito. Entonces, bueno, si hay una propuesta de decir de que históricamente existe una mujer que era virgen y aún que así... por eso era santa, claro. Claro, y aún así tuvo un bebé. Bueno, hay una explicación teológica de la cual la religión se hace cargo y dice, bueno, este es nuestro credo, ¿cachai? Creemos en esto. Ok, esa es una forma de educación sexual. Hay que reconocerla como tal. Hay otras que son basadas en evidencia, por ejemplo, y yo creo que son mejores. Pero no así incompatibles con las distintas culturas, ¿cachai? Claro. O formas de religión. Lo importante ahí es de que tiene que haber un equilibrio, una correcta alianza entre familia y escuela,
donde cada uno reconoce sus partes e intentan no ser incoherentes o contradictorias entre sí. En matemática la profe te enseña los números, pero tu mamá o tu papá te enseña o te ayuda a hacer la tarea en tu casa. Y uno sabe cuando sus papás lo están ayudando a hacer una tarea, hasta qué punto tu papá te puede ayudar también. Y hasta qué punto tú quieres que te ayuden. Hay temas que te dan mucha desconfianza de hablar con el profe y prefieres llegar a tu casa a preguntarlo. Y otras que son al revés. Jamás se me habría ocurrido hablar de tal tema íntimo con mi mamá. Prefiero preguntárselo a la tía, prefiero preguntárselo a la enfermera del colegio. Lo importante es ofrecer alternativas a los niños y niñas. Entonces esta discusión normalmente como a mis hijos los educo yo o no, esto es responsabilidad exclusiva del Estado, creo que ambas posturas caen en el mismo error, que es pensar que los niños son cosas y que los adultos nos ponemos de acuerdo en qué les vamos a enseñar, cuando los niños tienen curiosidad innata, cuando los niños saben, aprenden a desconfiar y a confiar. Entonces lo importante es que como adultos nos pongamos de acuerdo para tutelar esos aprendizajes, no en un espacio resguardado de violencia, donde se mantenga el interés superior del niño por delante. Ese son el tipo de cosas donde yo creo que las familias y las escuelas sí se pueden poner de acuerdo. Sí, ahí es súper necesario que estén las opciones de la escuela y de la familia, porque si no, ¿de dónde encuentras la respuesta a tus preguntas? Igual es como una problemática que igual se ha hablado mucho, por ejemplo, el cómo pensar, aprender de sexualidad, no sé, viendo porno, que es algo que se habla mucho también. Así es. Y ahí yo creo que están los resultados súper disponibles de qué pasa cuando uno aprende a través del porno. A mí no me gusta satanizar el porno necesariamente, es una opción legítima y no creo que para nada esté mal. O sea, en el fondo es cosa del criterio personal, pues, pero lo que estamos hablando acá es cómo vamos a implementar un programa que sea adecuado con pertinencia etaria, ¿no? A cada edad lo que te corresponde y que sea coherente también entre las distintas asignaturas. Yo tengo el recuerdo de chico, que creo que debe seguir pasando, espero que no, que era, te hablaban en ciencias naturales de ciertas cosas y eso motivaba tu creatividad y tu inocencia a hacer otras preguntas, pero en orientación no, eso no se puede preguntar en orientación. Entonces, no, pregúntale al psicólogo del colegio, vais donde el psicólogo del colegio y como, no, eso mejor pregúntale a la mamá. Y después vais donde la mamá y te dice como, pero si tu profe de ciencias naturales sabe. Entonces, caché que te tienen como para un pimponeo medio tonto donde no te responden nunca las dudas y quien se tiene que hacer cargo es el mundo adulto porque en ciencias naturales te enseñaron que el toro y la vaca. Entonces como, y si el toro y la vaca, bueno, también eso tiene un correlato humano, ¿no? Pero nadie se quiere hacer cargo de eso, entonces va por ahí, articular como coherentemente esos conocimientos. Sí, y en esto también como de lo de a mis hijos lo educo yo tengo libertad de elegir el proyecto educativo igual. Yo estoy tratando de acordarme de los argumentos que he visto en contra, que es como van a imponer esta visión y solo esta visión y solo esto y lo decide el gobierno y por otro lado está esta visión de que, claro, hay como lineamientos que se pueden adaptar según cada comunidad educativa. Entonces, ¿cómo funcionaría el avanzar en ESI en distintos tipos de liceos o de colegios? Sí. Mira, donde está súper pendiente la política pública y el Estado, donde se le puede pasar realmente la cuenta ahí, tiene que ver con lo que es más curricular. Porque a mí se me ocurre que podríamos hablar en la clase de género. Yo tengo tenemos una propuesta de qué se debería hablar al momento de plantear el pololeo adolescente. Algunos te van a decir como hay que promover la abstinencia, otros te van a decir como no, en realidad hay que tener un enfoque médico, entonces lo importante es que hagan lo que hagan, estén protegidos con preservativos. Otros te van a decir como no, acá lo que importa es el desarrollo ético, ¿cachai? Otros que los niños son niños, que disfruten, ¿cachai? Como todos tenemos visiones distintas, me parece correcto. Como acá no se trata de imponer una visión sobre la sexualidad. Lo que sí es importante es de que estén los lineamientos claros de esos temas para que los adultos en los colegios, es decir, apoderados, autoridades y profesores, debatan y acuerden de manera democrática. La ESI yo creo que también es un desafío de democracia interna de los colegios. ¿Cuál va a ser el programa que van a ejecutar finalmente para los estudiantes? Y lo más importante es que los estudiantes tengan la facultad de hacer preguntas también. Porque si un problema en un colegio está haciendo el bullying homofóbico, créeme que es mucho más importante ir a rescatar a ciertos niños que lo están pasando mal antes que ponerse a hablar de otras temáticas que son parte de la ESI, ¿no?
Sí. Entonces que ahí dependa como más o menos de la comunidad educativa. Igual ahí me imagino que hay una dificultad en el sentido de, que creo que lo hablamos la otra vez para la nota que mencioné, que ¿cómo vas a hablar tú de ESI si no recibiste ESI y no te interesa informarte sobre ESI? Entonces me imagino como esto de ya que los papás puedan opinar o los adultos a cargo de los niños, niñas. Me cuesta imaginarme una conversación en que los papás digan como no, yo quiero que le enseñen esto o esto, no, me imagino que igual debe ser algo complejo, me imagino que es como casi que un cambio cultural de poder hablar de forma más abierta de sexualidad y de otros temas, de afectividad también. Así es, yo creo que ese es un desafío enorme. De hecho, como lo planteamos desde Chile Necesita ESI, es que una cosa es sí, creerse el cuento activista de pelear por una ley porque es importante y esto es un derecho que hay que garantizar y todo, pero aunque tuviéramos el mejor marco normativo, no están las condiciones culturales para decir como esto se va a ejecutar y va a funcionar, claro. ¿cachai? Ni culturales ni materiales tampoco. Como hay otras políticas educativas que han fracasado porque no se implementan como corresponden, ¿cachai? Entonces acá también lo importante es ir viendo como qué heridas de la sexualidad, de la historia de la sexualidad existen todavía en la sociedad chilena y cómo la ESI les puede dar respuesta a aquello. Y esto no es nuevo, ya ha pasado antes. En algún momento hubo una crisis importantísima a nivel mundial con el VIH y ahí la ESI entró con fuerza y le hizo sentido incluso a las personas más conservadoras porque decían qué bueno que haya alguien pensando en la salud sexual, ¿cachai? Como porque pienses lo que pienses respecto al VIH, algunos decían en ese momento que era el cáncer de los gays, decían, y que se lo merecían, de hecho, que era como un castigo divino. Aún así la gente tenía miedo de contraer VIH, ¿no? Sí. Entonces, por último, que todo el mundo tenga preservativos disponibles para que no me pase nada a mí, ¿cachai? Sí. Esa es la lógica. Bueno, de alguna manera entró el tema, ¿no? Y la ESI en ese momento funcionaba como... como una respuesta. Una respuesta a problemáticas, ¿cachai? Yo creo que ya hemos... El argumento como de salud ya está satisfecho de alguna manera. A nivel de planificación familiar también, o sea, las mujeres tienen conciencia de que nadie le puede obligar a tener un hijo, sino que ya lo tienen que planificar en familia, con quien quieran realmente, o sea, hemos dado ciertos pasos, pero yo creo que ahora estamos llegando, a propósito de las contingencias, a los verdaderos problemas que tiene hablar de ESI, que es que los niños se dan cuenta que un familiar los abusó, que se dan cuenta que hay un compañero que hace rato le están haciendo cosas incómodas, que se dan cuenta que por tener una orientación sexual diferente tu vida puede durar menos. Cuestiones súper crudas, sí, discusiones que no se quieren tener en un colegio, que no se quieren tener en una familia, porque reconocerlas duele mucho. Entonces, más que un programa educativo, que claramente la ESI busca hacer eso, este también es un cambio cultural que significa seguir abriendo heridas, ¿cachai? Pero con una respuesta que es la ESI, claro, que de alguna manera las sana. No es abrir heridas por abrirlas. De hecho, tenemos una intervención muy bonita que era un corazón enorme y la ESI tenía puros parches curitas que tenían ESI escrito. Entonces, la gente se los iba pegando. Sí, vamos a ir a una pequeña pausa y seguimos hablando de este muy interesante tema. Bueno, continuamos en La Informante. Estoy aquí con Martín de la Sota, quien es psicólogo y fundador de Chile Necesita ESI. Estábamos hablando cosas muy interesantes respecto a educación sexual integral. Siempre entretenido. Siempre entretenido. Uno de mis temas favoritos. Entonces, y justo estábamos hablando de como estos temas un poco más delicados de conversar en torno a la educación sexual integral, y uno de esos es el que la educación sexual integral se dice que es una herramienta para identificar el abuso, y también un punto bien relevante que me comentabas la otra vez, que no es solo para identificar el abuso, sino para prevenir, formar nuevos abusadores. Entonces quería preguntarte un poco de eso, cómo funciona la ESI en este ámbito como del abuso sexual. Sí, mira, ese dato sale inspirado de Argentina, que es un país que tenemos que tener como referente para esta materia, solamente para esta. Porque llevan más de 18 años con ESI. Eso les ha permitido avanzar en muchas temáticas. Y decían como aprendizaje para las chilenas, ¿no? Como en las discusiones feministas del 2018, 2019, es como
la ley es el primer paso. Ustedes creen que luchan para conseguir una ley, por ejemplo, las 3 causales, y ya con eso se solucionan las cosas. No, todo lo contrario. Recién ahí se van a dar cuenta de lo imposible que es ejecutarla, ¿cachai? Claro. Lo vemos con la objeción de conciencia, con las 3 causales. Lo mismo pasa con la ESI. Uno dice como, victoria, por fin vamos a tener ESI. Falso, porque ahí después vaya a tener la ola de denuncias que se te vienen a nivel de violencia intrafamiliar, ¿cachai? Entonces los colegios tienen que estar preparados para eso. Por eso hablamos de que la ESI es interdisciplinaria, porque esto no solamente... Porque de lo contrario va a ser la profe feminista, la que tiene más sensibilidad, claro, quemadísima, recepcionando denuncias. Te entiendo un caso, 2 casos, pero ¿qué pasa cuando el denunciado es una persona poderosa? Es un apoderado que financia el colegio, por ejemplo, cuando es una autoridad. Son cosas que no hemos visto todavía, quizás las hemos visto más en el espacio universitario, pero imagínate un Chile donde tengas niñas, ¿cachai?, organizándose por una cuestión tan terrible. Entonces tiene que estar preparado como el centro educativo para atender esas situaciones. Y la manera en que tenemos de tramitar las denuncias, ¿cachai?, como un correcto protocolo armado de manera democrática, cuidando la presunción de inocencia, pero al mismo tiempo el bienestar de la víctima y su confidencialidad, o sea, todo ese tipo de cosas. Eso también es una forma de educar en sexualidad. A mí me costaba pensarlo así, porque yo estaba más, vengo de la psicología educacional, yo pensaba como, esto es como aprender de la pizarra, ¿cachai? Pero en el actuar, en el haciendo, también le estamos diciendo a niños y niñas cómo se solucionan los problemas, ¿cachai? Claro. Si en tu casa viste violencia sexual, en tu patio, en tu barrio, y la respuesta fue esconderlo bajo la alfombra o llamar a la fuerza policial, ¿cachai? Como si solamente esas son las 2 alternativas, entonces chuta, te están diciendo de que mejor no hacerlo, claro. Claro, o que en toda relación siempre va a haber una víctima o un victimario, ¿cachai? Y la gente va naturalizando eso. Y en este ámbito de prevenir, como no formar nuevos abusadores, ¿cómo funciona eso? Al enseñar ciertos conceptos, ciertas... Sí, totalmente. O sea, tiene que ver con un tema de... Mira, yo me quiero tomar de un ejemplo, que es el caso del Colegio San Giorgio, que ahora también está súper en boga, de unos cabros que en el fondo toman fotos de sus compañeras, las transforman en inteligencia artificial, en nudes falsas, ¿cachai? Y las distribuyen entre ellos. Ya, obviamente que es una conducta muy condenable, ¿cierto? Pero estamos hablando de menores de edad. Y por favor, no quiero que esto se entienda como, la ESI viene a darle chip libre a estos cabros de mierda. Como, no es eso. Sino que, si tú creces en un ambiente donde no te dan ni una alternativa para erotizarte, ¿cachai? En el sentido de, es normal que los adolescentes fantaseen. Y es normal que fantaseen con la persona que tienen al lado. Y si usted está diciendo que no, mentira, porque usted también pasó por eso. Y es normal y es bueno que lo hablemos. Pero si están en un contexto de secretismo, de prohibición, donde no te enseñan tampoco un correcto uso de redes sociales, donde no hay canales de denuncia, o sea, es una incubadora de cabros que van a hacer eso. Y no creo que ellos tengan la culpa de sentir, de tener curiosidad. Si tu mejor amigo llega y un día te muestra una nota, tenés 15 años, no sabes de esos temas. Bueno, o sea, hay cosas en el cuerpo, sensaciones que van a ser más inmediatas antes que el desarrollo ético de que si esto será correcto o no es correcto. Claro. ¿Cachai? Y qué miedo de que después, si un adulto nos pilla, van a, qué sé yo, a castigar, me van a expulsar. Entonces hagámoslo para callado. ¿Cachai? Es la consecuencia lógica de alguien que no puede expresar su sexualidad de manera como libre, abierta, informada, segura. ¿Cachai? Entonces, si es que la educación no está puesta primero en el consentimiento, ¿cachai? En el desarrollo ético, de hecho, en el contexto de la actualización curricular del Mineduc, en las bases curriculares, nuestra principal conclusión es esa. La propuesta es de que lo que falta educar en sexualidad es la ética, que es algo que no esperarían de una persona progresista que te diga que falta ética, pero sí, falta ética en el sentido de que las personas puedan, en la medida que van creciendo, en como entre el deseo y la experiencia, ir diciendo, bueno, pero acá yo me voy quedando con algunas cosas y renunciando a otras porque esto me gusta, porque esto me parece correcto, porque esto está permitido legalmente y esto no, porque mis decisiones tienen consecuencias que no solamente es una guagua o una enfermedad, sino el bienestar de otra persona que yo quiero satisfacer porque la amo, etcétera. Como esas cosas nunca se hablan, ¿cachai? O sea, en ningún espacio. Si tú tuviste la suerte de tener como una familia bien constituida que te dieron ese ejemplo, bacán, y si no... Claro. Arréglatela solo, ¿cachai? Yo creo que la escuela sí es un espacio para formar en ética sexual, ¿cachai? Sí.
Sí, y aparte que ahí, en ese caso, claro, no es como justificar lo que se hizo, pero la respuesta es muy como ya expulsarlos y como quién se hace cargo no solo de como los adolescentes involucrados, sino como de la comunidad, como qué hacen al respecto, habrán más casos, se está enseñando que esto no se debe hacer, como creo que eso de solo expulsar, de cancelar la matrícula no viene a ser una solución a largo plazo al final. No, para nada. De hecho, como el actuar por miedo al reproche o a la sanción dentro de la escala como desarrollo moral es bien bajita, ¿cachai? O sea, acción-reacción. De hecho, con eso, ¿qué mensaje le estáis diciendo a los cabros? Como, estuvo mal que los pilláramos. Claro. No lo quisieron en sí mismos, ¿cachai? Entonces, Sí. hay un problema de convivencia mucho más profundo ahí. Sí, pues me imagino que es un poco, obviamente, para resguardar a las niñas que les editaron las fotos y eso, pero cómo se aborda en el resto de la comunidad creo que es algo que como que se deja muy de lado. Sin duda, y es un fenómeno educativo que pasa mucho más allá del tema de la ESI. De hecho, me molesta que esto sea noticia, pero cada bullying que hay, que todos los días, ¿cachai? Violencia es muy brígida. O sea, con esto no estoy diciendo que esto no tiene que ser noticia, sino como si realmente queremos ponernos serios en esta discusión, nos vamos a dar cuenta que violencia hay todos los días. Los colegios son inoperantes para poder resolver estos conflictos. No hay mucha presencia de autoridades fiscalizando estos temas. Entonces los apoderados saben que si tú quieres cuidar a tu hija de que no le pase nada en el colegio, amenaza con demanda. Ahí se te activan todos los protocolos, ahí aparece la superintendencia, ¿cachai? Porque es esta lógica como de rendir cuentas a alguien más frente al papel, no tanto como orientado en el bienestar y el desarrollo de los Claro. niños. Y aparte que esa amenaza de demanda no es algo que todas las familias puedan hacer. Hay factor de clase. Claro. Y por eso el San George es noticia Sí, me imagino que no es el único caso al respecto. Te quería preguntar, como actualmente se está tratando de actualizar las bases curriculares para incorporar ESI como ciertos aspectos, pero quería preguntarte actualmente cómo se aborda la ESI en los liceos, en los colegios. ¿Se aborda realmente? Queda una hora de podcast, ¿no? Porque es larga la respuesta, pero la voy a sintetizar lo máximo que pueda. Mira, actualmente hay una ley que viene a partir de la entrega de pastillas anticonceptivas que tiene un artículo que dice, y aparte si vas a entregar pastillas anticonceptivas para menores de 18, entre 14 y 18, tiene que ir acompañado de información. Ya. Eso mandata a los colegios a tener un programa, por ahí la metieron, si fue. Buscaron el espacio para... Total. Y ahí se crean programas de afectividad, sexualidad y género, pero claramente sin financiamiento, depende al árbitro de cada colegio, y en el fondo tienen este enfoque que es obvio, pues si viene de una ley de salud, están preocupados de repartir preservativos y pastillas anticonceptivas en la enfermería como a la persona que tiene un problema, ¿cachai? Claro. Entonces es como algo súper resguardado, no está educando, no está formando. Eso es por un lado. Y luego con el tiempo, como empezó a haber ley de identidad de género, educación no sexista, otras como consideraciones de garantías de la niñez y adolescencia, ese también fue, a propósito del Sename, una tragedia, pero sale esta ley que podríamos decir como algo viene a reparar. Se empiezan a meter consideraciones en los planes de convivencia, en el plan de formación ciudadana. Entonces ahí tú te das cuenta como, chuta, la ESI es intencional en todos lados, porque si está ahí en el plan de formación ciudadana, cuando decían no saquen filosofía del currículum, bueno, ahí sí se puede hablar de derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo. En el plan de convivencia sí puedes hablar de consentimiento, una falta disciplinaria, por ejemplo, que sea la violencia sexual, ¿cachai? Uno piensa como, ¿para qué está la inspectoría del colegio? Como para resguardar la pelota, ¿cachai? Del recreo. Sí. No, pues sí se trata de otras cosas. O por ejemplo, ahora tenemos un encargado de convivencia escolar en cada colegio y un UTP, que es Unidad Técnica Profesional, que es como más administrativo, que garantiza las condiciones para que los profes puedan hacer clases. Esas personas tienen también una responsabilidad, por ejemplo, en cómo se distribuye en el colegio de manera como de infraestructura. O sea, hay un estudio que dice, es increíble cómo en el centro del colegio se concentran los varones y en la periferia del patio circulan las mujeres. Sí. Eso es porque la violencia, el juego bruto, el uso de espacio, el ser ruidoso, el ser gritón, el correr, está reservado para la masculinidad. Las mujeres son meras espectadoras al respecto. Entonces, si tú estás jugando de esa manera, socializando de esa manera, ¿qué puedes esperar después de la participación en clase? ¿Quién le va a levantar la mano primero? ¿Quién va a tener más energía? ¿Quién va a estar más cómodo? Eso también es educación sexual, ¿cachai? Con el ejemplo, lo que te decía antes, pues, ¿cachai? Eso no sale en ningún libro de clases. Nadie dice de que tiene que funcionar así, pero es cultural.
y hay herramientas dentro del currículum y de otras leyes que te permiten ir responsabilizando a profesores, a encargados de convivencia, a directores, a apoderados, de ir equilibrando la cancha al menos. Ya, y en eso es como, ya, decías como, hay herramientas como en la legislación, como para decir, ya, a partir de esto yo abordo así, pero eso depende como de la motivación de los profesores y profesoras, o del colegio en sí, si está bien involucrado en el tema, no es como algo que esté planteado de forma igual para todos. No es un super programa que te diga como el colegio tiene que tener tal y tal cosa, no. De hecho, hay una organización de chiquillos por ahí que se llama Chile Necesita, ¿sí? Que en el fondo estamos sistematizando todas esas como exigencias de los colegios para cosas después de ir a tocar la puerta y decir como, señor, su colegio no tiene eso, ¿cachai? Claro. Esta es la propuesta de integralidad. Mientras no exista eso, como es muy difícil justificar también una política pública al respecto. Lo que sí ahora se avanzó mucho, que hace un par de días se publicó la Política Nacional de Garantías de la Niñez y Adolescencia. Las leyes tienen planes de acción, que duran como 8 años, ponte, que se publicó ahora desde el 2025 al 2034, larguísimo. Y eso es bueno porque le da sustento a la ley más allá del gobierno de turno, ¿no? Sí, bueno. Y responsabiliza a instituciones del Estado a cumplir con ciertas acciones. Bueno, esa ley tiene un artículo que dice que la afectividad y sexualidad es un derecho de los niños. Sí. Entonces eso tiene su correlato en el plan de acción, en tener ciertas indicaciones. Y por fin, hoy en día tenemos el mandato a una organización, a una institución del Estado. No recuerdo, creo que es la Subsecretaría de Educación, que va a tener que hacer un programa en ese. Ya. Eso es lo máximo. Ya, ahí el detalle, para cuándo, si va a ser bueno, si va a ser efectivo. Claro. Y si después se va a poder implementar. No, sí, claro, después te dejan entrar al colegio, ¿no? ¿Cachai? Si es que no te inventan otra noticia que se hace polémica y te acusan constitucionalmente a un ministro. Cosas que pueden pasar en Chile. Sí, pues me imagino. Y en esto como mencionabas el ejemplo de Argentina, de que ahí llevan 18 años con ESI. ¿Hay otros países en Latinoamérica que tengan como un avance en ESI como importante o que ya tenga resultados? Sí, son varios. De hecho, hace poquito... Mira, hay un observatorio, si alguien está escuchando y le quiere realmente así ponerse a estudiar el tema. Observatorio Mira que te miro, se llama, que hace seguimiento al consenso de Montevideo, que es como algo que viene a nivel internacional, donde varios países suscriben como a varios tratados de desarrollo humano. Y una de esas materias era los derechos sexuales y reproductivos, la ESI, entonces quedó ahí súper establecido como compromiso de los países latinoamericanos avanzar en esas materias. Y todos los países están bastante avanzados. Chile en el papel también. Entonces ahí me entra la duda si los otros países también. Como será claro, como declarativo o no. Pero hay experiencias, yo sé que Argentina, Paraguay, Cuba, México, pero México es federal, entonces también como pasa esto de que cada gobernador interpreta la ley como quiere y se va ejecutando de manera distinta. Pero hay buenos referentes, en Europa claramente están más avanzados también. Y lo último que quería como preguntar es como el trabajo que estaban haciendo ustedes respecto a las bases curriculares del Mineduc, como en qué aspectos se enfocaron, cómo va eso, cómo es el proceso para adelante, porque a mí me parece muy interesante que pasa en algunos temas que hemos visto en el podcast, que es como solo enfocarse como en proyectos de ley, y esto es como avanzar desde el Mineduc. Entonces es bueno pensar como en vías paralelas de avanzar en esto. Entonces, ¿cómo ha sido ese trabajo de ustedes? Ya me permites hacer una introducción quizás un poquito más macro de la política. Ya. Nosotros nacimos como para el primer proceso constitucional, con la esperanza de que... La esperanza que teníamos todos. Y después la segunda la sobrevivimos con el miedo de quedar sin pega. Entonces, nada, yo creo como que nos aburrimos de esperar una ley, ¿cachai? Y esto de que te tramitan, ¿no? Y en el próximo programa de gobierno sí, y cuando estén las mayorías en el Congreso sí, y cuando estén los tiempos políticos sí, y ahora muy complicado, entonces mejor baja la guardia, es que no es el momento, tú no cachai de estrategia, como siempre va a haber una excusa para no avanzar con el tema, y a mí ya se me hace muy patente que no tiene que ver tanto con discusiones políticas, sino con el efecto de la sexualidad que genera en el debate público, que es el mismo que pasa en nuestras casas.
Yo no hablo del tema porque puede ser debate de los adultos y se pelean entre ellos. Yo no hablo del tema porque va a ser vergonzoso. Yo no le pregunto a mi hermano porque se va a burlar de mí. Quizás va a andar contándole al resto. Si mis amigos me pillan haciendo tal cosa, entonces lo hago para callado. ¿Cachai? Como... La sexualidad es compleja, es tabú porque no está bien educada. ¿Cachai? Sí. Entonces, aquí iba con todo esto que hay otras formas de avanzar que no estoy esperando que el Congreso atine, ¿cachai? Claro. Como no puede, como ya quedó claro en Chile que no podemos esperar eso. Y otras formas de hacerlo es a través de los planes de acción de las políticas públicas, ¿cachai? Donde tú no tienes que ir a tocarle la puerta al Congreso o al ministro, sino que, pucha, quizás hay un organismo más pequeñito, pero es el que tiene directa relación con mi municipalidad, claro, con mi colegio, ¿cachai? Y eso es una forma de hacer ciudadanía también. Entonces, yo creo que los jóvenes quizás lo tenemos un poquito más claro, ¿cachai? Entonces, a partir de eso, bueno, con esta propuesta de actualización curricular, lo que nosotros hicimos en tiempo récord, porque en verdad fue muy acelerado ese trabajo, fue tomar las orientaciones técnicas de la UNESCO, que son como recomendaciones internacionales sobre las distintas temáticas de la ESI. Revisamos las bases curriculares de primero básico hasta segundo medio, que es toda la propuesta, para ver como la calidad de logro de cada dimensión de la ESI, las que te decía, afectividad, sexualidad, corporalidad, hormonas, relaciones interpersonales, género, derechos, etcétera, todas. Y las fuimos categorizando como de bien, mal, cumplidas, medianamente logradas, qué sé yo. Y ahí llegamos a la conclusión como, en tales cursos falta hablar tales temas. Tales temas no están bien abordados o se presentan de manera incompleta. Y ahí fuimos generando indicaciones, ¿cachai? Entonces, la gracia es como, no es que a este grupo de cabros se le ocurrió como sería bueno hablar del tema. Son orientaciones internacionales y están ubicadas en un lugar fijo en octavo básico, en tal asignatura, en tal momento del año. Ya. ¿Cachai? Entonces con eso ya le da en bandeja a la autoridad decir como... Le ahorra el trabajo de buscarlo. Total. También. Y puedo dar las principales conclusiones de las recomendaciones que hacíamos. Mira, faltaba hablar de menstruación. Cacha. Que algo básico. Cerremos por fuera. Eso es muy relevante. Es que en todo esto de conversar, como de qué se ha hecho en el colegio, yo, bueno, no tengo tan buena memoria, pero yo siento que en el colegio, a mí en lo personal, no me enseñaron nada. Así con suerte como el ciclo menstrual en una clase y otros temas, ¿para qué decir? Sí, no, y que no se hable de ciclo menstrual cuando lo vive la mitad de la población. Sí, y mira, el objetivo de aprendizaje que estaban proponiendo del ministerio era como hablar de menstruación, pero al mismo tiempo con infección de transmisión sexual, con cambio hormonal, con anticoncepción, ¿cachai? O sea, es como volver a pensar como en un útero como de plástico, como en un cuerpo humano como al frente de la sala de clases, cuando son cosas distintas, ¿cachai? Como una cosa es aprender sobre cómo funciona el sistema endocrino, que el cerebro, neurotransmisores, eso es un conocimiento específico. Otro tiene que ver con cómo el tabú de la menstruación, ¿no? ¿Cachai? Como es un momento que tú tienes que preparar en tu vida, esperarlo, ¿cachai? Entenderlo, son como habilidades, no es algo preguntable en una prueba, ¿cachai? Sí. Y otra cosa muy distinta es después que tú sepas buscar, por ejemplo, anticoncepción, ¿cachai? Y que sepas que eso también tiene consecuencias dentro de tu sistema y tu ciclo hormonal. Entonces... Ese era como uno de las conclusiones. Una, porque faltaban otras. Por ejemplo, placer, no se menciona. A mí me han contado que se han caído documentos ministeriales completos por tener la palabra placer. O sea, es un susto enorme que la gente tiene. Y yo la respuesta que les intentaba decir, como por favor inténtenlo en esta ocasión, es que no es solamente como placer como que rico la sexualidad, sino es una respuesta evolutiva de la especie humana para la sobrevivencia. Si las relaciones sexuales no fuesen placenteras, no nos reproduciríamos, ¿cachai? Y eso es una cualidad que compartimos con todos los mamíferos, con todos los vertebrados, ¿cachai? Entonces, no es tan loco hablar de placer. De hecho, por ejemplo, ahí cometemos errores. Si nos queremos poner en serio con esto, si decimos de que la gente tiene relaciones sexuales solamente porque se ama, entonces, ¿por qué la vaca y el toro tienen relaciones sexuales? Porque se aman. ¿Cachai? ¿Cómo podemos ir pervirtiendo nociones de naturaleza que te pueden llegar a formar zoófilos, por ejemplo? ¿Cachai? Si tú crees que toda interacción de cariño tiene motivación amorosa, de amor, y el amor es lo mismo que el sexo, entonces, si usted piensa que la ESI es la perversión, todo lo contrario. Al revés, ¿cachai? No educar bien de estos temas te deja la cancha libre para que cualquier persona interprete a su conveniencia. Claro, sí.
Bueno, Martín, se nos acaba el tiempo. Te quería agradecer por participar en este espacio. La verdad es que creo que, como decías en un momento, como si tendríamos que hacer un capítulo de 3 horas para hablar de todo. Pero claro, más adelante cuando lo veamos necesario, si hay alguna otra iniciativa, si pasa algo, vamos a seguir conversando. La verdad es que nos interesa mucho este tema, así que te agradecemos por estar en La Informante el día de hoy y por el trabajo que realizan desde Chile Necesita Decir también. No, muchas gracias. Aprovechen que somos una organización joven y tenemos todas las ganas de venir a las cosas que nos inviten. Muchas gracias a quienes nos escuchan. Nos vemos en un próximo episodio de La Informante. Esto fue La Informante por hoy. Búscanos como @lanetacl en redes sociales para esperar el próximo episodio. La Neta es un medio digital de Corporación Humanas. Este programa cuenta con el apoyo de IFA Civic.